Steve Jobs no fue solo un empresario. Fue un artista que usó la tecnología como su lienzo. Un soñador que cambió la forma en que el mundo piensa, trabaja y siente. Pero antes de ser el genio de Apple, fue un joven perdido, un rebelde, un inadaptado. Su historia no comienza en un laboratorio ni en una oficina, sino con un abandono. Nació en 1955 en San Francisco. Su madre biológica, una joven universitaria, lo dio en adopción. El bebé fue entregado a Paul y Clara Jobs, una pareja de clase media sin título universitario, pero con un corazón enorme. Paul era mecánico y desde pequeño enseñó a Steve algo que lo marcaría para siempre: la importancia de construir cosas bien, incluso aquellas que nadie ve. Si haces un mueble, le decía, pinta también la parte de atrás, aunque nadie la mire. La calidad está en los detalles invisibles. Esa lección definiría su vida. Desde niño, Steve fue curioso, inquieto y testarudo. Desarmaba radios, calculadoras y juguetes para entender cómo funcionaban. En la escuela, era brillante pero difícil. Los profesores lo consideraban un genio problemático. No obedecía reglas. Cuestionaba todo y se aburría con facilidad. Pero tenía algo que pocos tenían: una visión insaciable. Veía patrones donde otros veían caos. A los 13 años, consiguió su primer trabajo en Hewlett Packard, una empresa tecnológica local. Allí conoció a ingenieros, laboratorios y, sobre todo, a un joven que cambiaría su destino: Steve Wozniak. Woz era el opuesto de Jobs: tímido, amable, un genio técnico que amaba construir por diversión. Jobs, en cambio, veía el negocio, la oportunidad, el impacto. Juntos formaron una dupla perfecta: el soñador y el ejecutor. En los años 70, mientras el mundo vivía la era hippie y la revolución tecnológica apenas nacía, Jobs buscaba algo más profundo. Experimentaba con la espiritualidad, el arte y las drogas psicodélicas. Viajó a India en busca de iluminación. Caminaba descalzo, comía frutas, meditaba. Decía que quería entender el sentido de la vida antes de intentar cambiarla. Cuando regresó, no había encontrado la paz, pero sí una claridad. Quería crear herramientas que unieran la creatividad y la tecnología, el alma y la máquina. En 1976, junto a Wozniak y con unos pocos dólares, fundó Apple en el garaje de sus padres. Trabajaban día y noche. Woz ensamblaba las placas, Jobs negociaba y soñaba. Vendieron 200 computadoras Apple Brim hechas a mano. El éxito fue tan repentino que casi no tuvieron tiempo de entender lo que estaban creando. La idea de una computadora personal era revolucionaria. Hasta ese momento, las computadoras eran grandes, frías y solo para científicos. Pero Jobs creía que cada persona debía tener una en su casa como una extensión de su mente. En 1977 lanzaron la Apple II y el mundo cambió. Fue un éxito total. Millones de unidades vendidas, Apple cotizando en bolsa y Jobs, con apenas 25 años, convertido en multimillonario. Pero el dinero nunca fue su meta. Decía que no le interesaba ser el más rico del cementerio. Quería crear algo que trascendiera. Su perfeccionismo era legendario. Caminaba por las oficinas descalzo, gritaba, exigía, se obsesionaba con los colores, con el empaque, con la sensación al tocar un botón. Para él, el diseño no era decoración, era el alma del producto. El diseño no es cómo se ve o se siente, es cómo funciona. Esa filosofía guiaría todo lo que haría después, pero el ascenso fue tan rápido como la caída. A principios de los 80, Apple lanzó la Lisa, una computadora avanzada pero demasiado cara. Fue un fracaso. La compañía empezó a perder dinero y dentro de las oficinas las tensiones crecían. Steve era brillante, pero su carácter difícil lo enfrentaba con los demás ejecutivos. En 1984 lanzó su obra maestra, la Macintosh. Fue presentada con uno de los comerciales más icónicos de la historia, dirigido por Ridley Scott. En él, una mujer rompía una pantalla gigante con un martillo, simbolizando la liberación del control de las máquinas. Jobs lo dijo claro:
Apple no solo lanza una computadora, lanza una revolución. Pero el sueño se convirtió en pesadilla. Las ventas no cumplieron las expectativas. El consejo directivo, cansado de su impulsividad, decidió apartarlo. En 1985, Steve Jobs fue despedido de la empresa que él mismo había creado. Tenía 30 años, fama, dinero, pero también un vacío inmenso. «Fui expulsado públicamente», dijo después, y eso fue devastador. Durante meses, se hundió en la tristeza. Pero ese mismo fracaso lo liberó. Sin la presión de ser el líder de Apple, pudo volver a lo esencial, crear por pasión. Fundó una nueva empresa llamada Next. Su objetivo era construir una computadora avanzada para universidades y empresas. Su diseño era elegante, potente y adelantado a su tiempo, pero nuevamente demasiado caro. Next fue un fracaso comercial, aunque su tecnología sería clave años después para el renacimiento de Apple. Paralelamente, en 1986, Steve compró una pequeña división de animación de George Lucas. Era un estudio con potencial, pero sin rumbo. Lo llamó Pixar. Nadie creía que la animación por computadora pudiera emocionar a la gente. Pero Steve sí. Apostó su dinero, su tiempo y su fe. Años de trabajo, fracasos y reescrituras culminaron en 1995 con Toy Story, la primera película completamente animada por computadora. Fue un éxito monumental. Pixar redefinió el cine, y Steve volvió a sonreír. Había demostrado que la tecnología también podía tener corazón. Mientras tanto, Apple estaba en crisis. Sin Jobs, la compañía perdió su rumbo. Los productos fallaban, las ventas caían y los consumidores se alejaban. En 1997, al borde de la quiebra, Apple tomó una decisión desesperada: comprar Next y traer de regreso a su fundador. Steve volvió al edificio que lo había rechazado una década antes. Caminó por los pasillos y vio su creación moribunda. Pero no dudó. Tomó el control, despidió ejecutivos, simplificó líneas de productos y comenzó de nuevo. Dijo una frase que se volvió icónica: «Decir no a 1000 cosas es la clave de la innovación». Jobs no solo salvó a Apple, la reinventó. En 1998 lanzó la iMac, una computadora de colores brillantes, divertida, diferente. Era tecnología con alma. Luego vino el iPod, el iPhone y el iPad. 3 productos que cambiaron para siempre la música, la comunicación y el entretenimiento. Jobs no solo creó dispositivos, creó experiencias. Quería que la tecnología se sintiera humana, que fuera una extensión del corazón. Decía que su meta no era construir máquinas, sino hacer herramientas que liberaran la creatividad de las personas. Pero mientras su empresa florecía, su salud empezaba a deteriorarse. En 2003, le diagnosticaron un raro tipo de cáncer de páncreas. Al principio lo ocultó. Siguió trabajando, presentando productos, sonriendo en el escenario. Pero detrás de la sonrisa había dolor. En 2005, en un famoso discurso en Stanford, dijo una frase que quedó grabada para siempre: «Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otro. Ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición». Hablaba de muerte, pero en realidad hablaba de vida. Jobs sabía que no podría ganarle al tiempo, pero podía dejar una huella. En sus últimos años, trabajó en el Apple Park, la sede futurista de la compañía, diseñada como un anillo, símbolo de perfección y eternidad. Supervisaba hasta el color de las manijas. Cada detalle importaba. En 2011, su cuerpo ya no resistía. Murió el 5 de octubre, rodeado de su familia, con la mente aún llena de ideas que no alcanzó a materializar. Después de su muerte, el mundo entero se detuvo por un instante. Las pantallas de millones de dispositivos brillaban con su rostro. Las calles se llenaron de velas y flores frente a las tiendas Apple. Y las redes se inundaron con mensajes de personas que nunca lo conocieron, pero sentían que habían perdido a alguien cercano. Steve Jobs no solo había creado productos, había creado una filosofía. Su visión estaba presente en cada bolsillo, en cada escritorio, en cada rincón del planeta.
Era la demostración de que la tecnología podía ser bella, intuitiva y emocional, pero también era el reflejo de un hombre que vivió al límite, que sacrificó relaciones, amistades y salud por un ideal. Jobs no fue un santo ni un villano. Fue una paradoja, el perfeccionista que predicaba la sencillez, el millonario que vestía como un monje, el genio que podía inspirar y destruir con la misma intensidad. Quienes trabajaron con él lo describían como un campo magnético. Te atraía o te repelía, pero nadie quedaba indiferente. Gritaba, humillaba, despedía sin piedad, pero también inspiraba con una sola frase. Podía hacerte sentir el peor empleado del mundo y minutos después, convencerte de que podías cambiar la historia. Su verdadero talento no era solo inventar, sino ver el futuro antes que los demás. Cuando presentó el iPhone en 2007, el mundo aún no entendía lo que estaba viendo. Jobs dijo, «Hoy Apple reinventa el teléfono». Pero en realidad, estaba reinventando la comunicación humana. Desde ese momento, el planeta cambió para siempre. Cada gesto, cada foto, cada mensaje que compartimos hoy, tiene su origen en esa tarde. Su obsesión por la perfección dio forma a una cultura que aún perdura. En Apple, nada era casual. Cada botón, cada tipografía, cada transición estaba diseñada para provocar una emoción. Jobs creía que los productos debían tener alma, que el arte y la ingeniería podían convivir. Decía que la diferencia entre un gran producto y uno mediocre está en el amor que se pone en hacerlo. Esa idea lo convirtió en un referente no solo para empresarios, sino para artistas, diseñadores, soñadores. Después de su muerte, muchos lo elevaron a la categoría de mito. Pero detrás del mito había un hombre con miedos y culpas. Su relación con su hija Lisa, por ejemplo, fue durante años un tema doloroso. La negó, la rechazó, luego la abrazó. En su biografía, ella contó que él podía ser frío, distante, pero que también tenía una ternura escondida que aparecía en momentos inesperados. Tal vez ese era el precio de ser Steve Jobs, vivir entre la genialidad y la soledad. En sus últimos meses de vida, reflexionaba mucho sobre el tiempo. Decía que lo único que realmente tenemos es la posibilidad de dejar algo mejor que lo que encontramos. Para él, la muerte no era el fin, era un filtro. La muerte es el mejor invento de la vida, decía, porque elimina lo viejo para dar paso a lo nuevo. Esa forma de pensar lo mantenía en paz. Su legado trascendió lo empresarial. Inspiró una nueva generación de creadores que entienden la tecnología como una forma de arte. Desde los teléfonos que usamos hasta la forma en que las películas se hacen, desde la educación hasta la música, su influencia es omnipresente. Pero también dejó una advertencia: la innovación no vale nada sin propósito. En su discurso de Stanford lo resumió así: mantente hambriento, mantente alocado. No era una frase sobre ambición, era sobre curiosidad, sobre no conformarse, sobre seguir explorando incluso cuando crees que ya lo has logrado todo. Hoy, más de una década después de su partida, el nombre de Steve Jobs sigue siendo sinónimo de innovación. Pero lo más fascinante es que, aunque sus productos han evolucionado, su esencia permanece intacta. Cada vez que alguien abre un dispositivo Apple y siente esa mezcla de simplicidad y belleza, hay un poco de él ahí. Su visión no murió, solo cambió de forma. Lo que comenzó en un garaje se convirtió en una de las empresas más influyentes de la historia. Y más allá de los números, su verdadero impacto fue humano. Cambió la forma en que interactuamos con el mundo, en que creamos, en que nos comunicamos. Enseñó que las grandes ideas no nacen del consenso, sino del coraje de desafiar lo establecido, que a veces, para construir algo realmente nuevo, hay que estar dispuesto a destruir lo viejo, incluso si tú mismo lo creaste. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa, pero regresó para transformarla en el corazón tecnológico del siglo XXI. Su vida fue un ciclo perfecto: nacimiento, caída, resurrección y legado. Como en una película que él mismo hubiera dirigido, cada acto tuvo su razón, cada error su enseñanza. Hoy, cuando alguien diseña un producto, crea una startup o simplemente sueña con cambiar el mundo, su sombra está ahí,
recordándonos que la grandeza no nace del talento, sino de la persistencia. Steve Jobs demostró que la verdadera innovación no se trata de circuitos o pantallas, sino de conectar con las emociones humanas, de hacer que la tecnología desaparezca para dejar solo la experiencia. Y esa, quizás, fue su mayor genialidad: convertir lo intangible en algo que todos pudieran sentir. Jobs no solo cambió el curso de la historia moderna, nos enseñó a mirar más allá de lo que existe, a imaginar lo imposible y a no conformarnos con menos que la perfección. Y aunque el mundo ha seguido avanzando sin él, cada dispositivo, cada diseño, cada idea que pone la creatividad por encima de la rutina, lleva una chispa de su espíritu. Steve Jobs no fue eterno, pero su visión sí. El hombre que fue despedido de su propia empresa regresó no solo para cambiar Apple, sino para cambiar el mundo entero. Su historia es la prueba viviente de que incluso los fracasos pueden ser los cimientos de una revolución, y de que a veces los locos que piensan que pueden cambiar el mundo son los que realmente lo hacen.